Hola, buen día. Yo soy la doctora Liliana Berenice Arroyo Cruz. Soy pediatra, soy subespecialista en gastroenterología y nutrición pediátrica. Laboro desde ya hace más de 10 años en el Hospital Infantil de Morelia, en la Secretaría de Salud de Michoacán. Hace aproximadamente 7 u 8 años estuve trabajando con CONAFE, estuve trabajando con ustedes, líderes, sobre nutrición, sobre alimentación y precisamente en los campos de los migrantes interestatales. Esta población vulnerable, esta población con grandes problemas de nutrición, con graves problemas de alimentación. Espero que esta charla les sirva a ustedes. Trataré en lo posible de descubrir los aspectos que les sirvan a ustedes en su práctica diaria. Dejo aquí mi correo esperando que les sea útil. Y pueden pedirme información o pueden pedirme aquella información que les pueda ampliar los puntos que aquí voy a tratar. Los objetivos de esta charla es darles a conocer la importancia de la alimentación y la nutrición en la infancia, brindar las herramientas para la capacitación en educación alimentaria y nutricional y apoyarles a ustedes a la realización de materiales educativos para la enseñanza de la alimentación y nutrición que refuercen las malas prácticas de alimentación que estamos teniendo. Cuando comienza el ciclo de nutrición, nosotros decimos dónde comienza el ciclo de nutrición. Comienza en la infancia, comienza en la vida adulta, ¿dónde comienza? Y esto es exactamente igual como el huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué fue primero? ¿Sí? Y la verdad es que el humano somos un ciclo, es un ciclo también de herencia, es un ciclo genético. Sin embargo, yo en esta ocasión quiero comenzar con la mamá joven que estamos observando aquí. Nosotros sabemos que muchas de nuestras mamás adolescentes pueden ser ya madres a tempranas edades, como desde los 12 a los 14 años, esperando que no sea así, reforzando que no sea así, que esto se logre a edades más tardías, es decir, por arriba de los 20 años. Sin embargo, estamos ante una problemática en México de cada vez el embarazo a menores edades. Entonces, de tal manera que la mujer, cuando llega a la etapa fértil, debería de estar ya bien nutrida. Y muchas de las veces no es así, porque la etapa de la adolescencia es una etapa de rebeldía, es una etapa en la que se niegan a comer los alimentos adecuados, y es cuando les gusta más la comida chatarra. Y muchas de las veces no se observan las deficiencias que tienen estas mamis, o no se observan las deficiencias en los adolescentes, porque los vemos jugueteando, sonriendo, haciendo una vida normal y no nos damos cuenta de que tienen deficiencias. Y muchas de estas deficiencias son en micronutrientes que van a dar o bien alteraciones en el feto o pueden dar enfermedades posteriores a la misma persona. Entonces, una mamá debería de estar desde la edad fértil, es decir, una mujer desde la edad fértil debería estar bien nutrida, debería estar sin avitaminosis, es decir, de tener sus micronutrientes, sus vitaminas y minerales por completo en sus depósitos en sangre, de tal manera que cuando salga embarazada evitaríamos un montón de malformaciones congénitas que llegamos a ver en los niños de estas mamás. Y bien, cuando la mujer está embarazada, pues tenemos que todavía reforzar la nutrición que debe de presentarse durante el embarazo, sabiendo de antemano que si nosotros tenemos una mamá desnutrida, es decir, ya llegó con desnutrición al embarazo, este niño lo estamos programando desde el punto de vista nutricional a que en un futuro tenga enfermedades. Es decir, no solamente cómo van a nacer, sino cómo su genética va a estar modificada para en la vida adulta, para que en el futuro pueda desarrollar algunas enfermedades que hemos estado combatiendo en nuestro país, como es obesidad, como es diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas. Entonces, todo se gesta desde el embarazo. Pero como les digo, se gesta desde una mamá o bien nutrida o mal nutrida. Y cuando hablo de desnutrición, no solamente hablo de la mamá delgada o que le hace falta peso. Cuando hablo de malnutrición, también hablo de las mamás obesas, porque el hecho de que tengan obesidad no significa que estén bien nutridas. Muchas de ellas incluso tienen carencias de micronutrientes mayor que una mujer que le hace falta peso. Entonces, tanto la desnutrición como la malnutrición nos puede dar, la obesidad nos puede dar problemas de tipo genético, de tipo de herencia, de tipo de programación nutricional para cuando nace el bebé. Entonces, cuando la mujer está embarazada, tenemos que incidir en que esa mamá se nutra bien
Y de eso es lo que vamos a hablar a través de la plática. Cuando la mamá logra tener a su bebé, nosotros debemos de fomentar la lactancia materna. Y no solamente debemos de fomentar la lactancia materna porque es el mejor alimento para el bebé, sino tenemos que ver todos los aspectos que están alrededor de la lactancia materna. Y esto significa que no solamente nutre al bebé desde el punto de vista físico, también hay una nutrición desde el punto de vista psicológico, hay un apego mayor, un apego a la crianza mejor, el niño que es amamantado a aquel que no lo fue. Promoviendo en la mamá una alimentación saludable, es decir, que además de que debió de haber tomado vitaminas y minerales desde los primeros días de embarazo o bien desde antes, que es lo que yo estoy comentando, durante la lactancia se preserva esa buena alimentación y se preserva el consumo de micronutrientes que vamos a ver que son vitaminas y minerales. Posteriormente, conforme el niño va creciendo, llegará a los 6 meses de edad que en aquel niño que fue alimentado con lactancia materna exclusiva, se promueve que a los 6 meses de edad ya se pueda dar alimentación complementaria. En aquel niño que tiene el infortunio de que no puede ser alimentado por la mami, puede ser alimentado desde los 4 o 5 meses, siempre y cuando su neurodesarrollo le permita ya consumir otro tipo de alimentos diferentes a la leche. Y cuando hablamos de alimentación complementaria, pues tratamos en lo posible de que no sea como lo hemos estado viendo por generaciones, que solamente se dé frutas y verduras durante varios meses, sino estamos fomentando en México que a partir de los 6 meses de edad, los niños consuman carne, los niños consuman cereales, leguminosas, ¿sí? Fomentemos todo tipo de alimentación a partir de los 6 meses sin el miedo a, como dicen las mamás, a que se empache, a que se le pegue un pellejo de frijol, o bueno, tantos mitos que existen en nuestras comunidades que nosotros debemos de combatir. ¿Por qué debemos de fomentar que la alimentación complementaria se inicie con carnes en nuestro país? Porque la tercera parte de nuestros niños cuando llegan al año de edad están sufriendo de anemia por deficiencia de hierro. Y el hierro se consume mucho mejor en las carnes rojas. Si por algún motivo nuestra población no cuenta para el consumo de carnes rojas desde el punto de vista económico, tenemos que fomentar el consumo de vísceras, como es el hígado, como es riñón, ¿sí? Las vísceras son mucho más baratas que la carne roja como tal. Pero también debemos de fomentar que puedan comer leguminosas como frijoles, lentejas, y en ocasiones es necesario dar algún complemento como es sulfato ferroso. Sobre todo que en aquel niño en donde no estamos viendo que por la posibilidad económica no puede consumir carne, sin dejar a un lado que debe de seguir fomentándose la lactancia materna. Y después llegamos a la infancia, y en la infancia debe de preservarse una alimentación adecuada, y esto quiere decir que sea equilibrada, es decir, que coma de todos los tipos de alimentos, que sea suficiente en cantidad para que tengan un óptimo desarrollo, y que tenga una serie de características que vamos a ver más tarde. Entonces, ¿qué tenemos que preservar en la mujer en edad fértil? 2 componentes son súper importantes, y estos son el zinc, el hierro, las vitaminas y minerales que se encuentran en frutas y verduras, y la vitamina D, que la podemos obtener a través de la exposición a los rayos solares. Entonces, tenemos que evitar en la mamá que tenga anemia por deficiencia de hierro, que tenga deficiencia de ácido fólico y que haya una deficiencia de vitamina B12 o zinc y deficiencia de vitamina D. Entonces, ¿cómo podemos lograr? Pues que la mamá coma un poco de todo y diariamente. Cuando hablamos de programación nutricional, nos parece como algo muy raro. ¿A qué se referirán con programación nutricional? Bueno, sabemos que son múltiples los factores que inciden sobre la nutrición, sobre el estado de salud, desde el momento de que se gesta un niño hasta que llega a la vida adulta. Existen los factores maternos, ¿sí? Y esos factores maternos, ¿en qué podemos nosotros contribuir cuando estamos junto a una mamá? En lo que he estado insistiendo en estos momentos, que es una alimentación adecuada. Nosotros no vamos a incidir ni en el tipo de parto, ni cuánto dura el embarazo, ni cómo son el genotipo de los pedales, es decir, cómo son las herencias que tiene papá y mamá,
pero sí podemos incidir en el tipo de alimentación que va a recibir en el momento del nacimiento, es decir, la leche materna, y en cómo lo vamos a alimentar a partir de los 6 meses de edad. Eso sí podemos incidir. Nosotros tenemos que fomentar la educación alimentaria. Y eso es parte súper importante de los líderes de CONAFE. Eso es parte súper importante porque ustedes son parte del cambio. ¿Qué es lo que nosotros tratamos en lo posible de evitar? Pues nosotros tratamos en lo posible de evitar la desnutrición. ¿Y por qué la desnutrición es tan importante de combatir? Porque es el cambio que se genera en un país, ¿sí? Un niño que sufrió desnutrición en el primer año de vida no va a crecer su cerebro como lo va a crecer en un niño que es normal. En el primer año de vida se pierde hasta el 13% de la masa encefálica, es decir, de esas neuronas que iban a ser aptas para el pensamiento crítico de un niño. Pero si la desnutrición se preserva hasta los 5 o 8 años de edad, es decir, esos niños no comieron adecuadamente durante esa etapa, vean, puede perder el 40% de sus neuronas potenciales. Es decir, la relación entre la nutrición y el desarrollo del cerebro del niño se va a ver manifestada a través de lo que ustedes van a observar cuando van los niños a la escuela. Pero si nosotros pudiéramos tomar una tomografía, observen, vean el cerebro de un niño desnutrido, estos espacios que ustedes ven en negro, esto se le conoce como atrofia cerebral, ¿sí? Fíjense cómo el espacio que existe entre un niño con un cerebro sano y un niño con un cerebro desnutrido, los espacios son mucho más amplios. Vean cómo están las circunvoluciones del cerebro, vean acá están más llenitos, todo esto es masa encefálica. Vean cómo está esto mucho más amplio, aquí es donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo, y vean cómo está esto más lleno de masa encefálica. Entonces vean cómo este tiene una pérdida de 40% y este tiene casi el cerebro en su totalidad completo sin ningún tipo de manifestación. ¿Y qué es lo que vamos a nosotros a ver en las generaciones futuras? Dices, pues es que esto no se ve, no pasa de que a lo mejor yo le vea como que la cabeza más chiquita que la mía, pero pues como que no se le ve mucho. Bueno, sabemos que la desnutrición va a impactar en la vida futura desde la economía, ¿sí? Hasta las futuras generaciones. Es decir, las generaciones de unos papás desnutridos tienen toda la posibilidad de que las siguientes generaciones también tengan el riesgo de ser desnutridas. Y además de que no van a llevar los mejores genes, van a llevar genes que ya van con carga genética anómala que va a provocar mayores enfermedades. Entonces, vean, este ciclo que les estoy presentando es un ciclo que se presentó en el 2006, pero que se ha ido acentuando y que siento que se va a acentuar más ahora con la pandemia de COVID, en donde muchísima gente ha perdido sus trabajos. Y entonces el hambre va a aumentar porque el número de pobres está aumentando. Entonces, cuando hay una disminución del aprendizaje, por supuesto que va a dar origen a mayor disminución del aprendizaje, pero esto va a conllevar a un aumento del hambre. ¿Por qué? A menor aprendizaje, ¿saben ustedes? Que hay una menor posibilidad de conseguir trabajo, ¿sí? Y una menor posibilidad de que no tengas dinero. Entonces, esto es un círculo vicioso. Entonces, aumento del hambre, mayor disminución, y es un círculo vicioso que a veces no podemos combatir, ¿sí? Muchas de las ocasiones me dicen, bueno, es que la gente no contamos con todos los recursos de alimentos para poderse alimentar adecuadamente. Eso es lo que yo les quiero enseñar para el final de la plática, cómo con los recursos que se cuentan en la región podemos lograr una mejor alimentación de lo que se había pensado. Entonces, tenemos dos tipos de desnutrición, la desnutrición aguda y la desnutrición crónica. Ambas las ven ustedes en los migrantes interestatales. La desnutrición aguda es aquella donde ustedes ven al niño pequeño, delgado, incluso hasta los menores de 5 años, donde con mayor frecuencia se encuentra. El peso está muy por debajo de la estatura. Pero hemos observado que todas esas comunidades a veces tienen una talla baja, son pequeños, los papás son pequeños, los abuelos son pequeños, ¿sí? Y los niños obviamente son pequeños. Es decir, tienen una talla baja para su edad.
¿sí? Entonces no es una desnutrición crónica única exclusivamente en el niño que ustedes están observando, sino es una talla baja generacional. ¿Por qué? Porque estas personas que son vulnerables, que no han tenido una buena alimentación, generación tras generación se va pasando esa desnutrición crónica, que finalmente se va a ver reflejada por un menor coeficiente intelectual, por un ingreso per cápita mucho menor y por unas posibilidades de vida, en tanto económicas como en general, disminuidas. Es decir, tienen más posibilidades de enfermarse, más posibilidades de morir a temprana edad y una menor posibilidad de tener una calidad de vida mejor. ¿Dónde actúa CONAFE? ¿Dónde ustedes pueden actuar? Ustedes actúan en la educación, ¿sí? En tratar de cambiar la situación de estos migrantes a través de lo que ustedes están enseñando. Y lo pueden hacer en las generaciones jóvenes, es decir, en los niños y en los adolescentes con los que ustedes tienen contacto. Muchas de las veces también tienen contacto con la mujer embarazada, con las mamis. Entonces, en todas ellas pueden ustedes incidir. Pero muchas de las veces los niños es el cambio que se necesita para que ellos cambien también a sus familias. Entonces, ¿qué tenemos que evitar con esta desnutrición? ¿Y qué es lo que puede presentar cuando un paciente se encuentra desnutrido? Bueno, como les estaba diciendo, la desnutrición disminuye la inteligencia. Y entonces, ¿cómo lo ven ustedes? Pues es un niño que se distrae fácilmente, que no les pone atención, es decir, su capacidad de aprendizaje se encuentra disminuida, se distrae con cualquier cosa, no puede memorizar, les dejan ustedes las tablas de multiplicar, les dejan cosas que deben de memorizar y les da muchísimo trabajo. Y a veces nosotros lo justificamos con que están trabajando, con que tienen otras actividades, pero la verdad es que muy seguramente sufrieron desnutrición en los primeros años de vida o están sufriendo de desnutrición en ese momento. Se les dificulta la lectura, les es muy difícil unir palabras, se cansan o se fastidian fácilmente e incluso hasta se llegan a dormir en la clase. Cualquier tipo de ecuación matemática como la suma, la resta, sí, que son ecuaciones simples y sencillas, a veces se les dificulta, no están muy interesados, son apáticos, y la mayoría de las veces no quieren ir a la escuela, ¿sí? Se niegan a ir a la escuela por todos los puntos anteriores que le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque si un niño le aburre, se distrae, no aprende, comienza a tener frustración y prefieren desertar, prefieren irse a trabajar o prefieren no pararse en la escuela porque precisamente es muchísimo el trabajo que se les está solicitando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer de primera intención? Pues valorar su estado nutricional y cómo podemos generar un cambio para que este niño pueda aprender. ¿Y qué va a pasar a lo largo de la historia? Es decir, ¿qué va a pasar con ese niño? Que ese niño va a crecer y después va a tener una familia. Pues se va a repetir la historia de los papás. Y entonces se comienza a hacer un círculo vicioso, ¿sí? De pobreza. Y entonces el desarrollo educativo, pues es mínimo, apenas si llegan a terminar la primaria, algunos la secundaria. Por supuesto que hay un pobre desarrollo económico por la misma situación, pero se mueren más jóvenes y además tienen enfermedades más jóvenes. En ocasiones, ustedes observan a gente delgada, pero ya padece diabetes, ya padece hipertensión, llegan a tener infartos a los 40 años, cuando normalmente los esperaríamos a los 60. Tienen estatura baja, como ya les había dicho. Y la otra cosa, muchísimos tienden a la drogadicción y al alcoholismo. Y muchas de las veces justificamos nosotros que es porque están cansados, porque llegan cansados de su trabajo. Entonces, que la única distracción que tienen es beber alcohol. Sin embargo, no es así, única y exclusivamente no es por el cansancio. Un niño que sufrió de desnutrición y que llega a la vida adulta tenderá mucho más a la violencia familiar y al alcoholismo que aquel niño que estuvo nutrido. Entonces, vean pues cómo es una mancuerna súper importante lo que ustedes hacen, que es la educación, pero cómo va a ir de la mano con una buena alimentación y con una nutrición adecuada. Estas dos mancuernas, estas dos esferas importantes que se unen para formar la mancuerna, es precisamente lo que puede generar el cambio en un individuo, en una familia, en una población, ¿sí? Entonces,
Existen muchos factores alrededor, por supuesto. Pues la violencia, la paz, la igualdad, la equidad, ¿sí? La economía, el acceso a la salud. Hay múltiples, pero cuando tengo yo una buena alimentación, este cerebro va a crecer, este cerebro va a ser crítico, este cerebro va a ejercer sus derechos, este cerebro se va a poder educar para solicitar lo que por derecho le corresponde. Entonces, tú, líder de la educación comunitaria, tú eres el que fomenta el cambio. Y lo haces a través de ¿qué? De la participación activa en la educación. Porque tú conoces la población, tú conoces las carencias, el entorno social, el medio ambiente. Tú conoces a las personas que juegan el papel más importante en esa comunidad y a quién te puedes acercar para poder solicitar un cambio. También tú puedes crear estrategias acorde a todo lo que he comentado previamente que impacten la enseñanza de los niños a tu cargo o de esas familias que están a tu cargo. Y bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que enseñar a estos niños con los que vamos a trabajar? Que alimentarse bien, que nutrirse bien, es un derecho. Y esto lo determinó la Organización de las Naciones Unidas en su Declaración Universal en 1948, donde dijo que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación. Para 1996, en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, este concepto se reforzó y se dijo que el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso la alimentación, y está especificado el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, ¿sí? Entonces, cuando decimos hambre no solamente es que tenga o no acceso a los alimentos, es que consuma lo correcto. Entonces, ¿qué es lo importante que ustedes deben de saber? Pues estos conceptos básicos. Alimentación, nutrición, la diferencia entre un alimento chatarra, uno que es nutritivo, la salud, la higiene y cómo es la organización de la alimentación. Y uno que me faltó ahí que es un nutrimento o que es un nutriente. Entonces, vamos a ver las diferencias entre alimentación y nutrición. Entonces, la alimentación es simplemente la acción de ingerir alimentos. Sean chatarras o no, el simple hecho de que tú puedas ingerir algo, ya eso significa alimentación, ¿sí? Y de se van a extraer los nutrientes necesarios para que pueda el cuerpo sobrevivir y realizar las actividades diarias. Entonces, en el caso del niño, sí tenemos que considerar que la alimentación debe de lograr el crecimiento y el desarrollo del niño. La nutrición es el proceso orgánico por el cual ese alimento que se ingirió, el organismo puede extraer los nutrientes, tanto los macro como los micronutrientes, para mantener a nuestro organismo regulado. Y en el caso del niño, obviamente que es crecimiento y desarrollo, sobre todo el cerebral, se lleve a cabo en óptimas condiciones. Entonces, veamos qué tiene que tener una dieta. Bueno, una alimentación para que sea completa o que se considere que cumple con todas las condiciones, debe ser completa, equilibrada, suficiente, variada e inocua o higiénica. Y completa es que todos los grupos de alimentos del plato del buen comer que ahorita vamos a ver, se consuman durante el día. Equilibrada, que los nutrimentos guardan las proporciones entre sí, es decir, el total de las calorías consumidas. Se logra que los hidratos de carbono o carbohidratos sean entre un 50-60%, 10 a 15% de proteínas y entre el 25-30% de grasas. Suficiente que no solamente cubra las necesidades, sino cubra el hambre, ¿sí? Y esto va a ser pues de acuerdo al sexo, la estatura, la actividad física, el estado fisiológico, pero muchas de las veces nos tenemos que guiar por el apetito del niño. Variada, es decir, que incluye diferentes alimentos de los 3 grupos en cada tiempo de comida, sabiendo que también podemos tener las famosas colaciones que están entre las comidas o los snacks. Y higiénica, pues que se sirvan con limpieza, que no nos vaya a condicionar infecciones.
¿Qué es un alimento y qué es un nutrimento? Un alimento es una sustancia o producto de carácter natural o artificial, ¿sí? Apto para el consumo humano, es decir, pues no me puedo comer cartón, pues porque aunque me lo coma y lleve al tubo digestivo, no es un alimento. Entonces, tiene que ser aquel que nos brinde alguna sustancia que aporta o materia o energía necesaria para tener nuestras funciones vitales, es decir, que este alimento sufra de digestión y de absorción para que nos brinde los macro y los micronutrientes. Y el nutriente son los componentes químicos que están dentro de un alimento que van a ser digeridos y absorbidos por el cuerpo. Y todo esto comprende los factores químicos de carácter orgánico o inorgánico contenidos en los alimentos. Y cuando decimos inorgánicos, decimos ¿cuáles? Bueno, pues el agua y la sal son inorgánicos. Entonces, ¿cuáles son las funciones de los nutrientes? Veamos cuáles son los nutrientes por principio de cuentas. Y entonces vemos que tenemos a los carbohidratos, a las proteínas, a las grasas, las vitaminas, los minerales y el agua. Los carbohidratos y las grasas nos brindan energía. Las proteínas nos ayudan mucho más a la formación de nuevos tejidos, ¿sí? Pero el consumo de carbohidratos y de grasas en exceso nos puede llevar a la obesidad. Las proteínas van a ayudar a formar todo nuestro tejido y esto incluye que forman hormonas, que pueden guardar energía y que pueden proteger a órganos internos al igual que lo hace la grasa. Las vitaminas son esenciales en el metabolismo y son necesarias para el crecimiento y buen funcionamiento del cuerpo. Los minerales desempeñan una acción fundamental sobre los mecanismos enzimáticos de crecimiento corporal. El agua solvente forma el medio acuoso donde se desarrollan todos los procesos metabólicos y es que es fundamental que nuestros niños y cada individuo se encuentren bien hidratados. Entonces veamos cómo se clasifican nuestros alimentos. Los alimentos se clasifican en de origen vegetal, de origen animal y de origen mineral. Y de origen vegetal, pues todo el mundo sabemos, es lo que da la tierra. Son las verduras, las raíces, las frutas, las cereales, las leguminosas. Y los productos de origen animal son aquellos que derivan de, como lo dice su nombre, de los animales. Y los que producen estos, por ejemplo, las leches y derivados, pues vienen de la vaca. El huevo, pues viene de la gallina. Algunos embutidos cárnicos vienen tanto del cerdo como de la vaca. Entonces, a esto me refiero a los que son de origen animal. Y los de origen mineral, como son la sal y el agua. Los nutrientes, como lo dice ahí, los dividimos en macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes son aquellos que nos ayudan a vivir diariamente, que nos dan energía y que nos ayudan a reparar nuestro cuerpo y a guardar la energía. Entonces, los macronutrientes son las vitaminas, los macronutrientes son las grasas, las proteínas y los carbohidratos. Y los micronutrientes son las vitaminas y los minerales. Entonces, a los carbohidratos también se les llama hidratos de carbono, pero el nombre más correcto son carbohidratos. Y mucha gente decimos, es que como mucho carbohidrato. Bueno, hay carbohidratos que se consideran que son de mejor calidad, ¿sí? Y que podemos consumir en mayor cantidad que los que conocemos como comida chatarra, que son carbohidratos simples y que nos puede generar enfermedades por el consumo excesivo o que nos lleva a la obesidad fácilmente. Entonces, los carbohidratos son fuente de energía de primera mano. Es decir, no la comemos inmediatamente lo que nos sube la glucosa en sangre, lo que le dicen azúcar en la sangre, y nos sirve pues para caminar, jugar, estudiar, movernos, trabajar. Los principales alimentos o fuentes de carbohidrato son los cereales, esos son los más buenos. Y me refiero a maíz y todo lo que hacemos con el maíz, tortillas, tamales, corundas, ¿sí? Tenemos también al arroz, al trigo. ¿Qué hacemos con el trigo? Pues tortillas de harina, pan blanco, pan dulce, pastas, ¿sí? Tenemos avena, sorgo y tenemos también maicillo, que es un tipo de maíz mucho más pequeño que se da en algunas regiones de México. Y los productos derivados de estos que ahorita les estaba comentando. También dentro de los carbohidratos tenemos a las frutas y a las verduras. Y sabemos claramente que las frutas tienen más azúcares que las verduras.
Pero de ahí también se extraen algunos otros azúcares, como es el azúcar de caña, donde se hace también el piloncillo, y tenemos algunos otros azúcares como la miel, la mermelada, que debemos de comer en pequeñas cantidades, no en exceso. Y veamos cuáles son los famosos carbohidratos complejos y cuáles son los simples. ¿Cuáles son los que debemos de consumir? Pues los que están del lado izquierdo, que son los verdes, ¿sí? Porque son ricos en fibra, porque tienen más nutrientes. Bajo índice glucémico, ¿qué significa eso? Bueno, yo me lo como, pero cuando me lo como no se me sube el azúcar en sangre rapidísimo, sube lentamente y por lo tanto no produzco tanta insulina. Porque si yo produzco grandes cantidades de insulina, ¿sí? Esto haciéndolo a largo plazo por mucho tiempo me puede llevar a la diabetes. Pero aparte, cada que yo produzco un exceso de insulina, ayuda a que este carbohidrato que me que estoy tratando de metabolizar se mete en forma de grasa y entonces se me hace lonja en el cuerpo. Y entonces por eso los carbohidratos simples me condicionan fácilmente enfermedades y entre ellas obesidad. También les decimos que tienen calorías vacías. ¿Qué significa? Pues nomás me engorda, pero no me da micronutrientes, no me da vitaminas, no me da minerales. Lo único que va a hacer es engordarme. Y bueno, si se fijan, las del lado complejo dicen que estimulan naturalmente el metabolismo. En cambio, las del otro, pues un niño que come azúcares, pues en ese momento se siente muy activo, muy rápido, pero después se empieza a sentir cansado, aletargado, con flojera. Entonces, esa es la razón por la que intentamos que los niños no coman tanta comida chatarra. Y también tenemos otro tipo de carbohidratos que nosotros les llegamos a decir carbohidratos malos porque van acompañados de demasiada grasa saturada. Y grasa saturada es la grasa esa que se nos pega en las venas, que se nos pega en las arterias del corazón, en las arterias del cerebro y que nos puede condicionar infartos cerebrales e infartos en el corazón. Entonces hay que tratar que esos no se coman en abundancia. Tampoco es decir, nunca en la vida voy a volver a comer. Bueno, si se puede, qué padre, pero no siempre se logra. Entonces, pero no es que todos los días yo estoy comiendo carbohidratos llenos de grasa. Entonces, todo esto que ustedes observan ahí es lo que les fascina a los niños. Y mucha gente dice, bueno, ¿por qué les gustaría tanto a los niños la comida chatarra? Miren, tienen varias razones, pero lo primero, grandes cantidades de azúcar que se meten rápidamente al organismo de cualquier individuo, sea adulto, sea niño, condicionan la sensación de placer. Por eso es que decimos que los azúcares pueden ser 8 veces más adictivos que la cocaína, imagínense. Entonces, finalmente termina siendo una droga, ¿sí? ¿Qué otra cosa tienen? Tienen muchas sustancias que son adictivas. Y entre ellos, por ejemplo, los chetos, los nachos, ¿sí? La comida esta, la Maruchan, tienen una sustancia que se llama monoglutamato sódico, ¿sí? Y esto es un tipo de sal que a nivel de las papilas gustativas da una sensación de placer. Y por eso es que lo buscan y lo buscan los chavos, ¿sí? Entonces, el que te comas una vez al mes no te va a condicionar problemas, pero el que te comas una a diario sí te va a condicionar problemas. ¿Qué es finalmente lo que hace la comida chatarra? ¿Cómo lo vamos a decir? ¿Cómo se lo vamos a decir a los chavos? ¿Por qué no tienes que consumirlo? Bueno, acuérdense, calorías vacías. En ocasiones me llegan a decir, híjole, doctora, pero es que en el juguito de la marca tal dice que contiene 8 vitaminas, que contiene ácido ascórbico, que contiene que la vitamina C. Bueno, pues no crean que se los ponen porque son muy buena gente. Es que muchos de esos son conservadores. Ayudan a que este jugo se mantenga más tiempo en los anaqueles, en las tiendas. Entonces, no es porque quieren que te nutrieras. Entonces, nunca va a ser mejor un jugo recién hecho a un jugo, ¿sí? Que viene de caja. Y tratar en lo posible de que en lugar de que se toma en un jugo, pues mejor que se coma la fruta, porque la fruta va acompañada de fibra. Y la fibra, aparte de que va a tener una función a nivel del aparato digestivo, también va a tener una función de que no se suba el azúcar en sangre rápidamente, porque la fibra hace que se vaya subiendo poquito a poquito en la sangre y no nos condicione esa descarga de insulina que yo les había comentado. Entonces,
con un exceso de comida chatarra hay poco desarrollo, el crecimiento no es el óptimo, faltan nutrientes y sobre todo puede llegar a condicionar anemia y el desarrollo cerebral no va a ser el adecuado. Deficiencias en los estudios, ¿en qué vamos a notarlo? Pues que no se concentra, no retiene, la memoria está alterada, ¿sí? Los niños se distraen fácilmente, ¿se acuerdan? Acabamos de ver esos conceptos anteriormente. Y en algunos niños, pues fácilmente se les da obesidad. Cuando se están moviendo, cuando están corriendo, pues no lo ven obesos, pero el que no esté obeso no significa que esté bien nutrido. Muchas de las veces tienen lo que se conoce como desnutrición oculta. También le llaman hambre oculta. ¿Qué significa esto? Hay un montón de deficiencias en los niños, sobre todo de los micronutrientes que son las vitaminas y minerales, ¿sí? En la que el niño, pues no pone atención, es un rebelde sin causa, se va, se para, ¿sí? No te deja nunca terminar la clase. Entonces, todos esos tipos de cosas a veces son deficiencias de micronutrientes. Y bueno, no se diga de que van a llegar a presentar enfermedades en ese momento, pero también en la vida adulta. Y en la vida adulta se va a manifestar, como los he comentado, como diabetes, hipertensión, alteraciones en las grasas, es decir, tienen colesterol y los triglicéridos elevados, tienen problemas de cardiopatías y no se absorben los niños. El consumo excesivo de refresco hace que no se absorba el calcio. Entonces tenemos alteraciones en los huesos, que a largo plazo se van a ver como fracturas fáciles. Y bueno, no se diga, pues me duele la panza, me arde aquí, me siento panzoncito, tengo diarrea, cada rato tiene dolor abdominal por el consumo excesivo de comida chatarra. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas son sustancias que nos van a ayudar a que el cuerpo se repare fácilmente. Cada una de nuestras células tiene cantidades de proteínas importantes. Las enzimas que tenemos en nuestro organismo, es decir, por ejemplo, aquellas que están en el aparato digestivo que nos ayudan a digerir los alimentos, son proteínas para poder producir pelo, para poder crecer nuestras uñas, para poder hacer masa muscular, para que se formen nuestras células de sangre, se requieren proteínas, ¿sí? Entonces, sí aportan energía, pero su principal función es la que ven en el número 1, que es formación, preparación y mantenimiento de los tejidos. Son súper importantes para el crecimiento, ¿sí? Hay, como ya les habíamos comentado, de origen animal y de origen vegetal. Entonces, ¿se acuerdan? Les dije, las de origen animal son carnes y los derivados de la carne, como son los embutidos, o aquellos que producen los animales, como son los lácteos o el huevo, ¿sí? Y las de origen vegetal, se conocen a estas proteínas como que no tienen todos los aminoácidos para que se requieren, pero a veces en combinación con cereales nos puede dar una óptima oportunidad o una opción para aquellos familias que no pueden estar comprando carne a diario, ¿sí? Entonces, buenas leguminosas tenemos a todo tipo de frijol, ¿sí? Porque dependiendo de la zona de México, hay unos que les gustan más los frijoles negros, hay otros que les gustan más los blancos, que son las alubias, hay otros que les gusta la flor de mayo, hay los que les gusta el estilo peruano, o sea, el frijol peruano. También tenemos garbanzos, soya, lentejas, cacahuates y chícharos. Hay zonas de nuestra región en donde están sembrando el cacahuate y no se lo comen, cuando son una fuente importante de proteínas, pero también de grasas saludables. Entonces, no todas las proteínas que vemos tienen el mismo valor biológico. La calidad de la proteína va a depender del alimento que se consuma. Entonces, un alimento de alto valor biológico son las proteínas de origen animal y las que son de bajo valor biológico son las que son de origen vegetal, ¿sí? Porque son incompletas, porque les digo, no tienen todos los aminoácidos, pero no quiere decir que sean malas. Son súper buenas y sobre todo si las consumimos con algún cereal. Por ejemplo, taco de frijol, arroz con frijoles, ¿sí? Arroz con garbanzos. Entonces, estas combinaciones nos ayudan a que ya contengan a lo mejor la cantidad de aminoácidos totales. Y a lo mejor no es tan necesario que estemos consumiendo carne todos los días, ¿sí? Eso es algo que nos preocupa en nuestras comunidades pobres, o a veces en aquellas ni que siquiera tienes una carnicería para ir a comprar la carne. Y además de que no todo el tiempo tenemos que pensar en que tiene que ser la carne que nos cuesta 80 o 100 pesos el kilo. Podemos comprar vísceras. Y las vísceras también dan proteínas y dan un montón de micronutrientes. Bueno,
Tenemos también a las grasas. Todo el mundo le tiene aberración a las grasas, pero igual tenemos grasas buenas y tenemos grasas malas. Y son fuente importante de energía. Entonces, uno de los errores que cometemos muchísimo, sobre todo los niños de los 6 meses a los 2 años de edad, es que casi no les dan grasas. Y entonces, ¿cómo quieren que suban de peso? Todo se lo dan desgrasado. Si hacen un caldo, le dan el agua, pero no le dan la grasa. Y un caldo de pollo, un agua de pollo, le digo yo, pues es un té de pollo, o sea, tiene el sabor del pollo, pero no tienen las proteínas, ni las vitaminas, ni los minerales, como toda la población ha creído durante años y siglos, que en el caldo está todos los nutrientes. No. Los que tienen los nutrientes es la carne, los vegetales, el arroz. Entonces, cuando tú le vayas a servir un caldo a un niño, nosotros debemos de fomentar, ustedes líderes educadores, que no se sirva el caldo solo, el consomé solo, no. Se debe de servir todo. Y esas pequeñas partículas de grasa que suelta el caldo también son benéficas para los niños. Tampoco estoy diciéndoles que les suban cucharadas del gordo que soltó el pollo o que soltó la carne de res, no. Sino esas pequeñas cantidades, o si tenemos acceso a otras grasas como son el aguacate, pues hay que ponérselas. Un niño de partir de los 6 meses puede comer aguacate, cacahuate, muy de lo contrario de lo que les habían contado durante hace años. Entonces, las grasas son una fuente concentrada de energía, más energía por cada gramo, porque cada gramo de grasa da 9 calorías, a comparación de 1 gramo de proteínas te da 4, y 1 gramo de carbohidratos te da 4 calorías. Entonces, te da mucho más calorías, por eso es que se requiere menos cantidades que tienes que comer. Son parte importante de la pared celular, ayuda a la formación de hormonas y de vitaminas liposolubles, ¿sí? Entonces, necesitamos comer, o que los niños coman, pues un poco de mayonesa, un poco de crema, pero sobre todo las que se encuentran en la parte de arriba, que son las grasas buenas, es decir, las grasas de origen vegetal. Entonces, un pequeñito, por ejemplo, de 6, 7 meses, puede comer una crema de cacahuate. Claro que sí. ¿Y cómo hacemos una crema de cacahuate? Muy fácil. Pelamos los cacahuates, los sofreímos en una cazuelita con un poquitito de aceite del capullo, del nutrioli, del que tengan ahí a la mano, y esto se machaca o se mete a la licuadora y se hace esa cremita natural. No se debe adicionar ni sal ni azúcar, pero esa crema se puede adicionar con alguna fruta, con algún pan a los bebés. Y en los niños que ya tienen en etapa escolar, pueden darles snacks, por ejemplo, un pan tostado con crema de cacahuate. Entonces, eso les va a ayudar muchísimo para el crecimiento y el desarrollo cerebral. Tenemos también, pues, los micronutrientes o micronutrimentos. Los van a encontrar con los dos nombres. Entonces, mucha gente le dice micronutrientes, pero ahora la lengua en el habla de la especialidad de nutrición le dicen micronutrimentos. Cualquiera de los dos son correctos. Entonces, tenemos las vitaminas y tenemos los minerales. A ver, repaso. Macronutrimentos, grasas, proteínas y carbohidratos. Micronutrimentos, vitaminas y minerales. Entonces, las vitaminas son sustancias necesarias para regular las diferentes funciones del organismo. El cuerpo humano solo necesita muy pequeñas cantidades para tener un buen funcionamiento normal. Por eso es que yo les digo, no se requieren que coman cantidades y frascos de vitaminas y minerales. Lo que necesitamos es que la gente consuma frutas y verduras, pero además que las consuma de manera correcta. En México estamos muy acostumbrados a comer las verduras sobrecocidas. Hirvieron y hasta que se aguadaron no las comemos. No es así. Las frutas deben de ir crudas y las verduras crujientes. Es decir, si ustedes hicieron un caldo, pongo un caldo a cocer, ya que está cocida la carne, ¿sí? Pongo la verdura. Tomando en cuenta que papa no es una verdura. Papa es un tubérculo, se tiene que cocer perfectamente bien. Pero zanahoria, calabacita, chayote o todos los demás vegetales, los ponen a hervir por aproximadamente 5 minutos, no más. La zanahoria tiene que quedar durita, la calabacita tiene que quedar durita, brócoli, todos igual, ¿sí? Y así es como deberíamos de consumir los vegetales, no aguados porque pues ya perdemos la mayoría de estos micronutrientes. Y los minerales no son más que sales que contienen también las frutas y verduras, así como los demás productos, y que nos sirven para el óptimo desarrollo de nuestras células
y también de algunas hormonas. Entonces, ¿qué tienen ustedes que saber, chicos? ¿Qué tienen que saber, líderes? ¿En dónde estoy situado? ¿Dónde trabajo? Yo trabajo en Guerrero, yo trabajo en Michoacán, yo trabajo en Oaxaca. ¿Quién es mi población? ¿Qué alimentos tengo disponibles en este lugar? ¿Sí? ¿Con qué yo puedo hacer una alimentación saludable? ¿Qué estabilidad de disponibilidad de alimentos tengo? Es decir, ¿a qué se refiere con estabilidad? ¿Qué tan frecuente yo puedo tener zanahorias? ¿Qué tan frecuente yo puedo tener carne roja? ¿Qué tan frecuente yo puedo tener pescado? Por ejemplo, hay lugares de migrantes interestatales que están al lado de la ribera de ríos, entonces tienen pescado. Entonces, ese es un alimento estable, ¿sí? El pescado. Pero hay otros que están súper alejados de lagos o lagunas o ríos. Entonces, lo que más tienen, por ejemplo, son a lo mejor carne de venado, a lo mejor iguana, a lo mejor lo que tengo solamente son algunos vegetales. ¿Cómo podría yo hacer una dieta adecuada? Bueno, vamos a llegar para allá. Entonces, ¿qué acceso a alimentos vamos a tener? Es decir, ¿hay alguna persona que va a poder ir a comprar los alimentos para poder tener una alimentación más variada, más equilibrada? Eso también lo tenemos que conocer. ¿Cuáles son los alimentos que consume la población? Porque yo puedo decir que consuma brócoli y si nunca había consumido brócoli en su vida, pues a lo mejor ni siquiera lo quiere probar. Pero ¿qué es lo que a ellos les gusta? Que si ese brócoli no se lo quieren comer, ¿qué le puedo yo suplir? ¿Sí? Sin dejar a un lado que los tenemos que estar incitando a que coman nuevos alimentos. Entonces, ¿qué actividades pueden realizar con los niños? Pues esta que acabamos de ver, ¿sí? Todos empiezan a platicar y empezamos a decir qué alimentos tenemos, con qué contamos ahí, ¿sí? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Qué podemos hacer de alimentos? ¿Sí? Y además, empezar a ver cada uno de los alimentos qué contiene, qué macronutriente contiene y qué micronutriente contiene. Entonces, yo a lo largo de la plática les voy a dejar una lista de los alimentos y qué contienen cada uno para que ustedes puedan observar, ¿sí? Y empezar a hacer sus listas y poder hacer juegos con ellos. Por ejemplo, que podemos crear una memoria de figuras de los nutrientes. Supongamos, guayaba. ¿Qué contiene la guayaba? Pues lo más importante que contiene es carbohidrato, porque es una fruta, ¿sí? Como macronutriente y vitamina C. Entonces yo puedo poner en otra memoria carbohidrato y guayaba, ¿sí? Imagen de guayaba con estas que es un carbohidrato con vitamina C, para que ellos lo puedan unir, ¿sí? También puedo meter en una bolsa las figuras y que cada niño saque, por ejemplo, saca el melón. ¿Qué contiene el melón? Pues contiene azúcares, contiene fibra, contiene vitaminas. Entonces el niño puede ir diciendo qué contiene cada uno de ellos y entre más se divierten con el juego, más van a aprender. Pueden colorear figuras de alimentos saludables. Esto lo pueden encontrar fácilmente en Google, en imágenes. Sin embargo, al final yo les dejé también algunos links que ustedes pueden consultar para buscar juegos. Pueden también dibujar alimentos de la región, pueden correlacionar alimentos con nutrientes, o sea, hay múltiples actividades que ustedes pueden hacer con ellos. Y entonces aquí comienza la lista que les he estado comentando. Perdón por estar moviendo tanto la cámara, pero es para que ustedes puedan ver la diapositiva. Entonces veamos cuáles son los alimentos que contienen vitamina A. Vean la lista del lado derecho y vean cómo es un montón de alimentos que contienen vitamina A y casi siempre lo único que llegamos a decir es zanahoria. ¿Qué contiene vitamina A? Zanahoria. Y pues se nos olvida que, por ejemplo, la papaya, el melón, el brócoli, el mango, la leche, los quesos, todos esos contienen vitamina A. Entonces, no solamente la zanahoria. Vean las vitaminas que tenemos aquí, ¿sí? La B1, la B2, la B6, la niacina. Entonces, ¿cuáles son los alimentos que la contienen? Entonces, con esto pueden hacer las memorias, con esto pueden hacer ustedes los juegos. Entonces, estas listas, más que estárselas yo leyendo, les sirven a ustedes para que les pueda quedar grabada la charla y ustedes puedan comenzar a inventar cómo van a trabajar con estos macronutrientes y micronutrientes. Tenemos aquí los que contienen vitamina C,
¿sí? Yo creo que es uno de los micronutrientes que más tenemos en nuestro país. En todos lados consumimos limón. Fácilmente a veces podemos tener acceso a toronjas o a naranjas. Entonces, vean cuántos de los alimentos que tenemos aquí contienen vitamina C. No se vale que en nuestro país haya deficiencia de vitamina C. Tenemos vitamina D y tenemos vitamina E, ¿sí? Entonces, muchas de las veces no pueden a veces consumir leche. A lo mejor es un producto que es caro, pero también lo encontramos en la yema. Podemos comprar hígado, podemos comprar, como le dicen en algunas zonas, bofe, riñones, y guisarse de tal manera que tengan un buen, un rico sabor y los niños y adultos puedan consumirlo. Tenemos aquí el ácido fólico, es uno de los que me importa mucho que coman las mujeres en edad fértil. ¿Por qué? Porque muchísimas de las enfermedades con las que nacen los niños, y se lo digo porque estoy en un hospital infantil, la mamá adolescente tiene muchos bebés con problemas de la columna. Hay una enfermedad que se llama espina bífida, hay una enfermedad que se llama mielomeningocele, meningocele, o nacen con una bola que cercana al cerebro. Generalmente son niños con alteraciones neurológicas graves y algunos llegan a morir. Entonces, el ácido fólico es fundamental que lo estemos comiendo a lo largo de la vida y que no tengamos deficiencia cuando llegamos a la edad fértil. ¿Y cómo debemos de comer? Fácil, debemos de comer tomando en cuenta el plato del buen comer. Entonces, fíjense la gran ventaja de nuestro plato del buen comer a comparación, por ejemplo, de la pirámide nutrimental. Si ustedes analizan el plato del buen comer, ninguno es más importante que otro. Lo único que nos dice es que uno se come menos y hasta dice comes poco a comparación que otros grupos. Entonces, aquí vemos que el triángulo de los carbohidratos, es decir, de los cereales, como son maíz, arroz, papa, es más grandote que el de las leguminosas. Pero muy sencillo de descifrar. Yo tengo que comer estos 3 grupos durante el día. Y cada comida es muy fácil que yo tenga estos 3 grupos. Entonces, ¿cómo vamos a aprender a leer el plato del buen comer? Pues así como les decía, muy fácil. Fíjense, 50% es en cereales. Y cuando me regreso a de acá, vean, 50% son en granos. Vean aquí. ¿Sí ven? Y ahora pasen para acá. Granos. Ahora me regreso para acá. Fíjense donde dice poco. Poco es 15%. ¿Se acuerdan que decíamos que proteína es 15%? Y miren, hasta en nos dan un chance de que comamos un poquito de cochinadilla al día. Que viene siendo, pues que me como un helado, que puedo comer a veces un hot dog, que a veces me como una donita, ¿sí? Pero no es que todos los días tengamos que consumir esto. Sin embargo, podemos ser accesibles con los niños y no pelearnos con los niños de que a veces tienen ganas de comer comida chatarra, pero es una pequeña cantidad y no todos los días, ¿sí? Entonces, veamos cómo el plato del buen comer se dividieron como un semáforo. Entonces, observamos que tenemos el color rojo, el color verde y el color amarillo. Y si nos vamos a este grupo, fíjense cómo incluso está más rojo que que está naranjita. Entonces, ¿qué nos permite que de color naranja? Que comamos más a que está rojo, que nos están dando la alerta de que no comamos tanto. Entonces, fíjense, verde, pues son frutas y verduras. Y es un triángulo enorme y nos dice, come mucho, come con todas las comidas. Amarillo, cereales y tubérculos. Come, ¿sí? Pero vas a intercalarlo con frutas y verduras y productos de origen animal y también otras que contienen proteínas que ya habíamos visto que son las leguminosas. Entonces, cada plato que tú te sirvas o cada plato que tú le enseñes debe contener un poco de todo, ¿sí? Y que si un niño quiere más de una sola porción, no es que se lo vayas a negar. Simple y sencillamente es que le tienes que decir, cuando te acabes el resto, te sirvo nuevamente. Entonces, veamos. Semáforo rojo, sí que dice, las leguminosas tienen un fondo naranja, ¿se acuerdan? Eso quiere decir que puedes comer más, pero tiene un fondo rojo, quiere decir que debes de comer menos. Semáforo amarillo es los cereales.
Debes de consumirlos regularmente, pero con moderación. ¿Y qué decía el verde? Son 2, son triángulos amplios, se deben de comer todos los días y con todas las comidas. Aquí lo tenemos. ¿Ven? ¿Sí lo observan? Entonces vamos a hacer ahorita juntos un menú. Sin olvidar antes, súper importante, que debemos de tener higiene de los alimentos. Cada que se vaya a comer un alimento, se debe de lavar. Cada que nos vamos a sentar a comer, nos debemos de lavar las manos, ¿sí? Muchos de los alimentos van a entrar a hervir y por lo tanto a lo mejor no necesitan que se esté desinfectando con cloro. Pero lechugas o aquellos alimentos que te los vas a consumir de manera directa, sí vale la pena que se desinfecten. Entonces, hay que también decirles que se use poca sal para el momento de cocinarlos y que muchos de ellos deben de ser hervidos poco o al vapor. ¿Para qué? Para que queden con sus vitaminas y sus minerales. A las carnes hay que agregarles vegetales para que tengan más nutrimentos. Los vegetales pueden prepararse al vapor, pueden prepararse escabeche, pueden ser horneados, ¿sí? Y además para darles un sabor grato, un sabor que les guste más a los niños, podemos utilizar un montón de especias como el orégano, el tomillo, la albahaca, la cebolla. Entonces la cuestión es que también los bebés pueden comer este tipo de condimentos. Claro que pueden utilizar perejil, claro que pueden utilizar albahaca, ¿sí? Pero como cualquier otra, tienen que probar uno por un alimento. En ocasiones podemos poner a las ensaladas limón. Fíjense que una de las cosas que yo veo mucho en los niños es que no les gusta comer ensaladas. ¿Y saben por qué no? Porque siempre nomás les da lechuga con jitomate. Entonces, ensalada significa utilizar cualquiera de los vegetales. Entonces, si por ejemplo ustedes hacen brócolis con coliflor, con calabacita, y los hacen salteados solamente con un poco de limón y sal, también es una ensalada. Entonces hay que fomentar en las mamás que las ensaladas tengan unas variantes diferentes, que tengan un poquito más de imaginación de cómo los podemos consumir. Recuerda, tú líder, tú eres el agente cambio, tu actitud transforma, tu enseñanza deja huella. Tus palabras pueden impactar positivamente y para siempre. Toma el reto, cambia tu comunidad y enseña con el ejemplo. Entonces, voy a regresar ahorita al plato del buen comer para que ustedes puedan armar algún menú. Entonces, vean, vamos a ver algo que sea completamente sencillo. Tortilla. La tortilla la tenemos en todo México. Viene del maíz, por lo tanto es un cereal. Entonces, lo ponemos en este grupo, ¿sí? Los frijoles, casi todo el mundo los tenemos en cualquier comunidad, sea pobre o rica, contamos con frijoles. Entonces, una tortilla la pasas por una pequeña cantidad de aceite, entonces ya va a tener grasa. La embarras de frijoles, ¿sí? Y a lo mejor no tenemos queso porque es caro o porque es difícil encontrarlo, pero podemos adicionarle rodajas de jitomate con rodajas de cebolla. A los niños le puedes adicionar un poco de limoncito y acompañar a lo mejor con una guayaba. Entonces ya tienes enfrijoladas con vegetales, con una fruta. Otro, súper sencillo. Dices, pues es que les voy a hacer chilaquiles. Chilaquiles nuevamente, tortilla, ¿sí? ¿Con qué lo van a guisar? Con jitomate, chile, que no sea picoso en caso de los niños. Le ponen rodajas de cebolla, lo acompañan de frijoles fritos y pueden tener papaya o un plátano y agua natural. Entonces, si se fijan, tenemos en un solo platillo todos los grupos de alimentos. Dicen, bueno, contamos con huevo. ¿Cómo hacemos el huevo? A la mexicana. Entonces, huevo, le ponemos jitomate, cebolla, lo acompañamos de tortilla, puede a lo mejor ir frijoles o a lo mejor lentejas, y pues tenemos, cercano, pues tenemos tunas. Ah, pues ya tenemos todo el plato del buen comer. Que hicieron una avena.
Bueno, hicieron avena, que es un cereal, la acompañaron de leche, debe de llevar poca azúcar, pueden ponerle fruta picada y a lo mejor la acompañan de un pan o un taco de frijoles dorado. Entonces, si se fijan, no tienen que ser comidas caras para poder comer bien. Comida de mediodía. Voy a hablar, por ejemplo, de la comunidad migrante de una zona de Michoacán, de Huetamo, que está cerca del río Balsas. Ellos tienen pescado. Entonces pueden consumir pescado, ¿sí? Que es frito. Lo acompañan de arroz, ¿sí? Al arroz le pueden poner zanahoria, calabacita, o pueden acompañarlo de una ensalada, como es lechuga. Esa zona de ahí tiene melón, entonces pueden dar melón picado o agua de melón con poca azúcar. Entonces, fijan, fue una alimentación súper nutritiva que tiene todos los grupos de alimentos, ¿sí? Y que contienen, y que tienen los alimentos ahí en la región. Entonces, cada uno de ustedes tendrá que buscar qué hay en la región y cómo podemos hacer un plato del buen comer y que nutra a esa comunidad, pero que no solamente ustedes lo diseñen, los enseñen a diseñar y a comer adecuadamente. Muchísimas gracias. Gracias por esta invitación. Dejo nuevamente por ahí mi correo. Ojalá, si llegan a tener dudas, se comuniquen conmigo. He tratado de hacerlo lo más fácilmente posible, ¿sí? Espero les haya gustado. Les dejo aquí para que tengan material de trabajo. Todas estas ligas, ¿sí? Donde ustedes pueden descargar desde portafolios hasta hojas para colorear. Ahí les dicen cómo pueden hacer los juegos. Esta primera viene con hasta platones de cómo pueden hacer el plato del buen comer. Entonces, hay muchas estrategias que ustedes pueden diseñar para que el niño se divierta, la comunidad se divierta y se enseñe a alimentarse. No dejemos de jugar con nuestra comunidad, no dejemos de jugar con nuestros niños, ¿sí? A mí me encanta esta frase, no dejemos de jugar porque nos hayamos hecho viejos. Nos hacemos viejos porque hemos dejado de jugar. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego.